Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Mónica Alzate. Quiero saludar y agradecer primero que todo a Renta 4, a su presidente Juan Carlos Zureta, al presidente de la fiducia Renta 4, Joan Gili, por hacer posible este gran evento que estaremos realizando desde APD Colombia el día de hoy. Quiero contarles un poquito qué es APD. APD es una asociación que nace en España aproximadamente hace 64 años y nace con la idea de que entre las empresas se conozcan y puedan hacer networking y puedan entre ellos ampliar sus negocios y adicionalmente puedan recibir la gerencia media, formaciones en temas que les interesan a los empresarios. En Colombia ya llevamos 8 años. Esta es una asociación que realmente pienso que es la más grande en Colombia en networking, y lo que queremos es expandirnos muchísimo más, que los beneficios para nuestros asociados vayan más allá de las fronteras, con la idea de que puedan afianzarse y en este tiempo que es difícil puedan tener mayores clientes. Actualmente tenemos un aproximado de 83 empresas, hacemos eventos constantemente y estamos en formaciones en el mes más o menos de 3 a 4 con muy buenos precios para nuestros asociados. Entonces, el día de hoy quiero presentar al señor Juan Carlos Zureta Domingo, el presidente de Renta 4 Banco, quien nos hablará de los mercados financieros por COVID, cómo invertir en una economía en CAM. Y bueno, les hablo un poquitico de él. Él es diplomado en la especialidad jurídico-económica por la Universidad de Deusto en Bilbao, con premio extraordinario fin de carrera y primer premio nacional de terminación de estudios universitarios, abogado del Estado de la promoción de 1980, prestó sus servicios en el Ministerio de Economía y Hacienda desde 1980 hasta 1984. Agente de cambio y bolsa de Madrid desde 1986 con el número 1 de su promoción. Ha sido presidente del Instituto Español de Analistas Financieros entre 2010 y 2016 y presidente de la Fundación de Estudios Financieros entre el 2010 y 2016. También ha sido miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Rectora de la Bolsa de Madrid desde 1989 hasta el 2019. A su vez, ha sido miembro del Consejo de Administración de Servicios de Compensación y Liquidación de Valores entre 1996 y 2003, miembro del Consejo de Administración de Indra Sistemas entre 1998 y 2007, miembro del Consejo Asesor de Lucent Technology en España entre 1996 y 2001. Actualmente es presidente de Renta 4 Banco, sociedad que fundó en 1986 como sociedad de valores y que hoy representa el primer banco español independiente especializado en gestión patrimonial, mercados de capital que cotizan en bolsa. Además, es consultor de varios grupos empresariales y familiares españolas y extranjeras. Es profesor titular de Derecho Civil en la Universidad de Deusto, curso 1981-1982, y es autor de numerosas publicaciones especializadas en temas jurídicos y financieros. Señor Juan Carlos Zureta, muchísimas gracias por estar acá. Estamos muy contentos. Realmente tuvimos muy buena convocatoria. Mucha gente se quiso inscribir a este gran evento donde usted nos dará los mayores consejos para poder invertir en el 2021. Mil y mil gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, Mónica. Buenos días a todos y encantado en poder compartir algunas reflexiones sobre los mercados financieros, la economía post-COVID, el mundo post-COVID en general. Y encantado doblemente por hacerlo con APD Colombia. La relación de Renta 4 Banco con APD es ya una relación de décadas. Yo mismo pues, fui secretario general de APD en los 90. Ayer tuvimos un consejo rector aquí en España, al cual pertenezco. La relación de Renta 4 Global fiduciaria en Colombia también es una relación que dura casi desde los inicios de APD en Colombia. Y la relación de nuestro socio en Colombia, Global Education, pues también con APD es una relación intensa y porque admiramos profundamente la labor que hace APD para mejorar pues, todo lo que es la gestión de las empresas y al final las empresas crean riqueza, crean progreso y contribuyen a la mejora de la vida de todos, ¿no? Bien, vamos a hablar de los mercados financieros post-COVID.
pero creo que quizá es bueno empezar por recordar un poco cómo era el mundo pre-COVID, cómo era la economía pre-COVID. Y recuerdo que cuando estuve allí en Bogotá, en Colombia, en noviembre de 2019, también con APD, hicimos una presentación en la cual decíamos que la economía de entonces, la economía pre-COVID, vivía dos grandes procesos estructurales de signo contrario. Un proceso expansivo, movido por la globalización y, por tanto, la ampliación de mercados y por la digitalización y, por tanto, la mejora de la productividad. Esa mejora de la productividad y esa ampliación de mercados generaba un proceso económico a largo plazo muy expansivo. Pero, por otro lado, la economía vivía también, a fines del año 2019, una cierta contracción que se veía más en el plano industrial y que era debido al agotamiento del modelo de expansión y monetización de la deuda, al agotamiento de las políticas monetarias puestas en marcha por los bancos centrales para salir de la crisis financiera del año 2008. Esa enorme deuda que se había generado, en cierto modo, empezaba a pesar en el crecimiento económico y la economía se estaba empezando a ralentizar en el mundo pre-COVID. Decíamos también en aquel momento, noviembre de 2019, que la economía vivía a la vez que estos dos procesos, una situación o otro proceso que era un proceso de gran transformación, de innovación permanente en un entorno, decíamos entonces, darwiniano, en el cual había una especie de lucha por la supervivencia de las empresas, de los sectores, por estar en ese mundo futuro de esa economía digital y global. Bueno, y llegó el COVID, ¿no? Llegó un poco después de aquella presentación, en febrero, marzo 2020, y llegó la pandemia. Y la pandemia, sobre ese escenario de fondo de una economía que vivía ya una transformación, pues la pandemia trajo todavía más transformación. Inicialmente, muchos entendieron que el shock que provocó la pandemia, la aparición del COVID, iba a ser un shock externo, sobrevenido y pasajero, de poca duración, de unos meses de duración, y que una vez se resolviera, pues todo volvería a la normalidad. Una vez acabado el confinamiento que se impuso a nivel casi global, todo volvería a la normalidad. Era la famosa V, en la que se entendía que aquello era un parón momentáneo, pero realmente sin incidencia mayor en los procesos de fondo de la economía. Bueno, hoy sabemos que el COVID es una crisis profundamente transformacional. Hoy sabemos que el COVID es una crisis que genera una transformación muy profunda y que ha acelerado e intensificado la transformación de la economía, que ya estaba en marcha, como antes decía, pero que el COVID la acelera, la intensifica y además la hace irreversible. Algunas de las tendencias que veíamos en el año 2019 hoy son mayores, son más claras y además son irreversibles. Bueno, en lo que a la economía y las inversiones se refiere, el COVID nos deja dos grandes legados. El año 2020 nos deja dos grandes legados. El primero es que los tipos de interés cero o negativos se han convertido en estructurales, en permanentes, en para siempre, o al menos así lo desean los bancos centrales y los gobiernos. El segundo es que la transformación disruptiva, darwinista de la economía se ha acelerado y vamos a eso que se llama una economía en K, una economía con una pata hacia arriba de los ganadores, una economía dual que tiene una pata hacia arriba, los ganadores post-COVID, las empresas, los países, los sectores ganadores y otra pata hacia abajo de aquellas empresas, sectores, países que no se sepan adaptar y que vayan cayendo en la irrelevancia o incluso en la desaparición. Bueno, vamos al primer legado. El primer legado es los tipos de interés cero permanentes, estructurales. Cuando Draghi se despidió a fines del año 2019, pone 2020 en la presentación, hay una pequeña rata, es 2019, de su mandato en el Banco Central Europeo, un periodista le preguntó, le dijo, señor Draghi, ¿qué es lo que más ha cambiado durante su mandato de estos 8 años? Y él dijo, pues mire, lo que más ha cambiado es que cuando yo llegué aquí, todo el mundo pensaba que los tipos de interés habían bajado, pero iban a volver a subir, y hoy todo el mundo cree que los tipos de interés no van a volver a subir. Eso es lo que llamamos tipos de interés cero estructurales. El propio Jerome Powell, el presidente de la Fed, lo ratificó también en el simposio de Jackson Hole el pasado 26 de agosto de 2020, cuando dijo la Fed no subirá los tipos aunque venga más inflación. No los va a subir.
Bueno, eso es un poco la versión post-COVID del famoso whatever it takes de Draghi. Es decir, los bancos centrales van a hacer todo lo que haga falta y no tienen límite. Eso es un poco lo que ellos trasladan, ¿no? Y el consenso es que además esa combinación de estímulos monetarios con estímulos fiscales, gasto público financiado por los bancos centrales, va a funcionar. Y solamente hace falta poner todas las dosis adicionales necesarias para que funcione. Pero el modelo funciona. En el año 2020 hemos visto un salto exponencial en, en este consenso, en estas combinaciones de políticas monetarias fiscales, y es como si los bancos centrales y los gobiernos quisieran dejar claro que no hay ningún límite a sus programas. Los programas que ha puesto en marcha la FED desde el mes de abril son 5 veces superiores a los que puso en marcha después de la quiebra de Lehman, en los años 2009, 2010, 2011 y 2012. Estamos viendo cómo ahora el Congreso americano tramita un programa adicional de gasto fiscal de casi 2 trillones americanos, millones de dólares, cuando ya a fines del 2020 llevaban casi 10 trillones entre programas monetarios y fiscales. Son cifras realmente espectaculares. Bueno, los tipos cero para siempre suponen un cambio de paradigma brutal en la valoración de los activos financieros y, por tanto, en la gestión de inversiones. Si de verdad creemos que hay tipos cero para siempre, o al menos para una década o una década y media, pues realmente la valoración cambia. Cualquier activo que dé una cierta rentabilidad positiva, valorado a cero, los activos se valoran por descuento de flujos futuros, valorado a cero, pues realmente puede llegar su valor muy arriba, eventualmente al infinito. Y además da un poco igual cuando gane ese dinero, porque si el tipo es cero, da igual que lo gane hoy o que lo gane dentro de 15 años, porque no hay coste de oportunidad en la inversión. Entonces, eso explica valoraciones como las que luego veremos de algunos Tesla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como digo, realmente es un cambio de paradigma brutal y es una represión financiera, si me permiten la expresión, brutal. Se está obligando al ahorrador a tomar riesgo si quiere tener un retorno. Y realmente los bancos centrales van en esa dirección y además no pueden ya dar marcha atrás, no pueden dejar de ir en esa dirección porque han cogido ya ese rumbo y es muy difícil dar la marcha atrás. En el año 2018 vimos lo difícil que fue para la FED el intentar subir un poco los tipos de interés. Lo intentaron, lo empezaron a hacer y vino la gran crisis de diciembre de 2018 cuando los mercados financieros se hundieron y cuando se temía una nueva recesión en la economía americana y en la economía global. Y Jerome Powell, el presidente de la FED, tuvo que salir el 4 de enero del 2019 a decir no se preocupen que volvemos a la política monetaria acomodaticia. Bueno, ese es el primer legado. El segundo legado del año 2020 es la economía en K. Como hemos dicho antes, al final todo apunta a que la recuperación no va a ser ni en V, ni en U, ni en W, ni en L. Va a ser en K. Y en K significa que vamos a esa economía dual de ganadores y perdedores, lo cual no es un proceso nuevo, como antes decía, ya hablábamos de él en noviembre de 2019, pero la COVID lo ha acelerado y lo ha generalizado a toda la economía. Antes pasaba más pues, en sectores como el audiovisual, como el sector de medios, como el sector, por ejemplo, del comercio también, el comercio minorista, pero ahora es en todos los sectores, da igual, en cualquier sector estamos en la K y estamos en empresas que van a salir ganadoras y empresas en cualquier sector que van a salir perdedoras. Las bolsas han reflejado esa K a nivel bursátil en el año 2020. Hemos visto como el Nasdaq ha sido el índice con diferencia que más subió, un 44%, mientras otros índices, algunos europeos como el IBEX, bajaron. Hemos visto no solo diferencias entre bolsas americanas y el resto de las bolsas, también en el propio Eurostoxx, que es el selectivo europeo de las 50 mayores compañías europeas, hemos visto valores como ASML o Aiden, la compañía de pagos electrónicos Aiden, la de chips ASML, la de fotolitos para chips, que han subido un 160 o más. Y hemos visto otras compañías, como algunos bancos o compañías petroleras, que han bajado más de un 25%. Por tanto, la K también se ha reflejado a nivel bursátil. Y la K conecta con el siguiente punto que me gustaría abordar, y es cómo va a ser la economía post-COVID. Bueno, la economía global, al iniciarse el año 2021, tiene ante sí retos, no sé llamarlo problemas, yo diría retos, desafíos que son muy estructurales. Esto no va solo de que la demanda se vuelva a recuperar, esto no va solo de que acabe el confinamiento y la demanda con los estímulos fiscales, monetarios, con las vacunas, etcétera,
se vuelva a recuperar. Esto va de que la crisis del COVID es una crisis que ha tocado a la demanda, evidentemente, con los confinamientos, pero también ha tocado las cadenas de producción y ha tocado a todos los sectores de la economía y de la economía real. La crisis de Lehman, la crisis de 2008, fue una crisis básicamente financiera y tocó básicamente a la banca. La banca se había quedado sin capital, había que recomponer el capital. La banca estaba teniendo mala asignación de los recursos, misallocation, había que asignar bien los recursos, había que generar una banca y unos mercados de capitales que asignasen bien los recursos. Y eso se fue consiguiendo en los años siguientes. Pero esta crisis es muy diferente. Es una crisis que toca a toda la economía real, a toda la economía y a todos los sectores de la economía real. Y por tanto, como antes decía, es una crisis más general. Y eso tiene dos consecuencias. Una consecuencia en forma de contracción económica y otra consecuencia en forma de transformación. ¿Cuánta contracción va a haber? Bueno, nadie lo sabemos. El Fondo Monetario Internacional, su economista jefa, Jutta Gopinath, habla de mediados finales del año 2022 para que el PIB recupere los niveles pre-COVID. El Banco Mundial da incluso un plazo algo más largo. Puede ocurrir que no sea tan largo, pero sí sabemos hoy que la V no es tal. Sí sabemos hoy que podemos esperar efectos en cascada, efectos de segunda y tercera ronda. Lo mismo que ha habido segundas y terceras olas y habrá posiblemente una cuarta ola en el contagio, también en la economía hay efectos en cascada, como bien dice el economista, por ejemplo, Muriel Rubini. Por tanto, sabemos que la contracción, pues bueno, va a tener esos efectos de segunda y tercera ronda, pero algún día se va a superar. Sin embargo, la transformación es lo que realmente ha venido para quedarse. Y es una transformación que no es poca, es mucha, muy acelerada y en ese proceso de destrucción creativa, de darwinismo, de esa lucha por la supervivencia. El reto de fondo, el objetivo es ir a una economía más verde, más digital, por tanto, más productiva y más sostenible, más amable con el medio ambiente y más respetuosa y, por tanto, más sostenible en el futuro. Y los mercados están descontando eso, están descontando que la economía va en esa dirección y que todo el mundo ya tenemos claro que tiene que ir en esa dirección. Y están descontando ese caso casi perfecto, es lo que llaman los americanos unos mercados que sus precios están pensados para casi la perfección, el price for perfection. El problema es que la historia nos enseña que no suele ser así. El problema es que la historia nos enseña que suele haber riesgos o turbulencias o algunas desviaciones sobre ese escenario tan bondadoso, tan amable, ¿no? Y posiblemente las haya también en esta ocasión. Es decir, posiblemente las haya. Y además, tenemos también que pensar un poco en qué pasará una vez que se haya logrado la recuperación de la actividad, que se haya normalizado. Y posiblemente vamos a ir a una economía de bajo crecimiento prolongado, de baja inflación estructural, de alta transformación disruptiva y siempre asistida permanentemente de forma financiera por los bancos centrales. Esa es una economía diferente a la que hemos vivido, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial a fin del siglo XX e inicio del siglo XXI, una economía de mayor crecimiento y con mayor inflación, ¿no? y menor asistencia financiera. Es una economía distinta. Y bueno, sobre esa economía hay riesgos. Puede haber el riesgo, que luego comentaremos, de que venga algo más de inflación. Puede haber el riesgo de que el crecimiento en algunos momentos tienda a ser cero o su recesión. Y eso es lo que puede generar turbulencias. Bueno, ¿cómo está leyendo todo esto los mercados financieros? Los mercados financieros post-COVID están teniendo un comportamiento muy bueno. Los mercados de activos de riesgo han tenido subidas espectaculares en los últimos meses. Todos lo vivimos, unos más que otros, pero en general ha habido unas subidas muy grandes en los mercados de riesgo, en las bolsas y en todos los activos de riesgo, los bonos de alto riesgo, el inmobiliario es un poco distinto, va por segmentos, ¿no? Pero en todos los activos de riesgo, ¿no? Y la tesis dominante es que esas subidas responden a una exuberancia racional. Hay exuberancia, pero es racional. La tesis dominante dice, bueno, tenemos dinero, nos lo dan los bancos centrales y sabemos en qué utilizarlo. Sabemos que hay que utilizarlo para ir a una economía más verde, más digital, más productiva, más sostenible. Tenemos claro dónde utilizarlo. Por tanto, esto va a funcionar. Bueno, esa es la tesis dominante. Hay una tesis minoritaria, pero que no hay nunca que olvidar, y es que posiblemente se estén creando burbujas, por lo menos en algunos segmentos del mercado de activos. Burbujas que pueden estar generando
eso que en bolsa llamamos una fase de distribución de activos de riesgo desde las manos fuertes a las manos débiles. Nadie sabemos si es así, ya lo dijo en su día Grispa, las burbujas se ven una vez que han pinchado, antes es muy difícil verlo. Pero vamos a hablar luego también de un poco de cómo los mercados también están dando ya algunas señales, ¿no? Bueno, probablemente hay algo de verdad en ambas tesis. Probablemente a medio o largo plazo la economía va a ser mejor y va a crecer. Ya lo decíamos en el año 2019, hay un proceso largo de crecimiento de la economía, porque la economía es más global y más digital. Pero a corto plazo puede haber problemas y puede haber un camino algo más tortuoso. Como digo, los mercados también están dando algunas señales de alerta, ¿no? Lo estamos viendo en algunos activos, lo que está pasando en el mundo de las criptomonedas, las subidas verticales de un día para otro, y esa volatilidad muy grande. Lo estamos viendo en el mundo de las salidas a bolsa. Hemos visto compañías, todas por supuesto en pérdidas, como Airbnb o DoorDash o Bumble. Bumble es la red social cuya especialidad o característica es que las mujeres toman la iniciativa, ¿no? Bueno, hace 2 semanas salió a bolsa y ya el primer día subió un 70%. Su fundadora, una persona joven de 30 años, pues se ha convertido en una de las personas más ricas de Estados Unidos. En fin, estamos viendo cosas que no sabemos si son burbuja, pero suenan muy parecido a otras burbujas que ha habido en tiempos pasados, ¿no? Estamos viendo ese fenómeno de los llamados SPACs, compañías en las que uno invierte y no se sabe en qué invierte, porque lo que te proponen es, oiga, usted deme dinero y yo voy luego a comprar una compañía, una startup normalmente, que la voy a sacar a bolsa. Se parece mucho a aquello que pasaba en la famosa burbuja de los mares del sur, que decían, oiga, deme usted dinero para un viaje que vamos a hacer en el que vamos a tener grandes beneficios, pero no le podemos contar nada más, ¿no? Bueno, en definitiva, estamos viendo también las bolsas como a veces se convierten en una especie de reality show. Lo hemos visto hace pocas semanas con el caso de GameStop y otras compañías. Bueno, estamos viendo cómo se mueven a veces a golpe de tweet, muchas veces de personajes estrambóticos, personajes que incluso en su forma de vestir y de comportarse pues son un poco circenses, si se me permite la expresión, un reality show, ¿no? Y todo eso provoca un total alejamiento de los fundamentales, de lo que es el análisis fundamental, y un cierto alejamiento también de lo que es la función de los mercados financieros, que es asignar recursos financieros a aquellos destinos que sean útiles y que sean productivos para el progreso de la gente, para el progreso de la sociedad, para el progreso de la economía, y no estar moviéndose a golpe de tuit o a golpe de especulación totalmente alejados de los fundamentales. Eso está preocupando ya incluso a algunos economistas que han sido muy complacientes con el tema de la política monetaria expansiva, ¿no? Y con los déficits públicos, como es Larry Summers. Larry Summers, que ha sido un político muy favorable a los déficits públicos, pues ya ahora está diciendo, cuidado, que a lo mejor la Fed se está pasando, cuidado que a lo mejor vamos a un recalentamiento excesivo de la economía y, bueno, cuidado, ¿no? Bueno, como digo, es importante porque es un economista, no solamente un economista importante, es un economista que ha sido muy favorable a lo que es el impulso monetario sin límite, el impulso monetario sin ningún tipo de límite. Ahora está empezando a ver que a lo mejor se están pasando los programas de estímulo, ¿no? Bueno, está lo mismo Olivier Blanchard, antiguo director de estudios del Fondo Monetario Internacional, etcétera, ¿no? Y también estamos viendo, y eso es importante para Colombia también y para todo el área andina, que las materias primas están subiendo. Estamos viendo el petróleo ya por encima de los $60, subidas en todas las materias primas desde otoño pasado, las agrícolas, las de metales, todas las materias, el platino, el cobre en máximos de 8 años la semana pasada, en fin, y por supuesto el petróleo, todas, quizá menos el oro tiene otro tipo de comportamiento, luego si quieren hablamos de él en el coloquio, pero realmente todas las materias primas subiendo, lo cual también puede traer inflación. Si el petróleo se pone a $100, como están diciendo algunos bancos de inversión, puede haber inflación. Los tipos de los bonos largos, del soberano del tesoro de los bonos largos, lo están también empezando a reflejar. El T-bond americano, el tipo del tesoro americano a 10 años, en el mes de agosto estaba en torno a 0,6, 0,7. Ahora, hoy está marcando 1,43. Los tipos están casi más que doblando ya del verano aquí. Y eso significa, eso es muy importante, porque uno de los factores por los que ha subido los mercados de bolsa en los últimos meses
es por esa idea de que no hay alternativa. There is no alternative, el famoso TINA que dicen los americanos, ¿no? Pero ya empieza a haber alternativa. Si el bono del Tesoro americano se pone por encima del 1,5, bueno, por lo menos en el mundo americano ya hay alternativa. Y si no, digamos, se pone por encima del 2. Entonces, ya te están mostrando ahí un cierto cambio de fondo y ha sido muy curioso esta semana porque el martes habló Jerome Powell, el presidente de la Fed, ante el Congreso en su comparecencia semianual y calmó mucho a los mercados respecto a los temores de inflación. Pero, sin embargo, las bolsas subieron de forma inmediata, pero, sin embargo, el tipo del T-Bond, del bono americano a 10 años, ha seguido subiendo estos días. Por tanto, hay una cierta discrepancia entre el mensaje de la Fed y lo que están haciendo los mercados, ¿no? Bueno, son preocupaciones, podríamos hablar de una última, y es que se conecta mucho que la bolsa suba a la reapertura. Y es verdad que hay valores como las compañías aéreas o los hoteles que si llega la reapertura subirán en bolsa. Pero ¿qué ocurre? Que puede ocurrir que llegue la reapertura y el dinero que se había dedicado a la bolsa ahora se dedica a consumir. Es decir, hay una estimación de varios economistas americanos de que más o menos en el mundo americano, en las familias americanas, han incrementado su renta disponible, su renta de ahorro, en torno a 1,5 trillón en el último, en el año 2020. Eso ha sido 1 trillón, 1.000.000 millones por los programas de estímulo, los cheques que han recibido, y medio por el ahorro que han tenido al estar en casa. Por lo tanto, el stay at home, el estar en casa, lo que ha provocado es más dinero para los mercados financieros, para los mercados de inversión, también para el inmobiliario. Pero si ocurre al revés, si la gente ya empieza a salir, pues puede ocurrir que haya una detracción. Bueno, son como digo, alertas que hay que tener un poco en la cabeza a la hora de invertir. Y una de ellas que decías que a lo mejor se están formando algunas burbujas. Por ejemplo, Tesla. Tesla vale lo mismo o más que todas las compañías de coches cotizadas, vende 400.000 vehículos frente a 40 millones de vehículos que venden el resto de las automovilísticas. Bueno, puede ser que algún día, lo mismo que todos tenemos un smartphone y más o menos la mitad de nosotros tenemos un iPhone y eso ha hecho subir mucho a Apple, puede ser que algún día la mitad del mundo tenga un coche Tesla, pero puede ocurrir que no. Los competidores no son tontos, también reaccionan. Parece que hay una cierta sobrevaloración. Lo mismo pasa en casos de energías llamadas limpias, hidrógeno, etcétera. Hemos visto compañías como Plug Power subiendo pues más de un 1000% en muy poquito tiempo. Bueno, suena un poco como... Entonces, el dilema que tiene hoy en día el inversor es, bueno, tenemos que invertir porque el ahorro, al menos en Europa, Estados Unidos, da cero, no podemos tener el dinero en el banco, pero los mercados no están baratos. Y el dilema es muy complicado porque a la vez hay represión financiera y estamos casi obligados a invertir. Y entonces la respuesta al dilema es inversión temática, inversión en megatendencias, tratar de capturar el crecimiento largo de la economía, estar mentalizado con la volatilidad, puede llegar volatilidad, y tratar de apostar a calidad, es decir, a activos de calidad. Esa es la forma práctica de responder a ese dilema y no hay otra. Y no hay otra porque hoy en día el asset, lo que nosotros llamamos en la jerga nuestra el asset allocation, la distribución de activos en una cartera de inversión, ya no es la tradicional. Antes, hace 10 años, hablábamos de, bueno, tanto en renta fija y tanto en renta variable. A lo mejor en una cartera conservadora, pues voy a poner un 70% de renta fija, que me da un cupón fijo, un interés fijo, y voy a poner el 30% en renta variable, que tiene riesgo, pero bueno, ya lo compenso con la renta fija. Hoy en día eso no es posible, porque la renta fija de calidad, la que no tiene riesgo, no da nada. Y aquí en Europa incluso da tipo negativo. Un bono del Tesoro alemán da el menos 0, a 10 años da el menos 0,3%. Ya ha llegado a estar en negativo incluso en 30 años. Quiere decir, ya no tengo esa opción de la renta fija segura. Si compro renta fija no segura o que quiero que me dé un retorno, tiene que ser la no segura, los llamados bonos de alto riesgo, en otros momentos llamados bonos basura, que incorporan riesgo. Por tanto, el asset allocation ya no es renta fija, renta variable. El asset allocation es riesgo o no riesgo. Yo tengo que colocar mi cartera en activos de riesgo o en el no riesgo. El no riesgo lo puedo asociar con liquidez. No es que la liquidez no tenga riesgo, porque también tiene riesgo de inflación, pero realmente quiere decir que casi todo en lo que voy a invertir tiene riesgo. Y entonces realmente vamos a tener que manejar el riesgo y manejar la volatilidad. Luego vuelvo sobre ello con un gráfico creo que muy visual, ¿no? Entonces, ese es el nuevo escenario de inversión. Tenemos que aprender a gestionar el riesgo, a convivir con el riesgo. Tenemos que aprender a obtener un retorno invirtiendo, como antes decía, en activos de calidad, buscando tendencias, buscando inversión temática, buscando participar en el crecimiento largo de la economía
y siempre, en opinión de Renta 4 Banco y de Renta 4 Global, siempre trabajando con los fundamentales de la inversión, que es el retorno esperado de los activos, porque esos activos dan un valor a quien los utiliza. Y esa es la única regla de la inversión. Y huimos de todo lo que es especulación, de todo lo que es circo, de todo lo que es reality show y de todo lo que es movimientos a base de tweets, porque nos parece enormemente peligroso, ¿no? Bueno, por tanto, tenemos ese sesgo a esos valores de calidad. Tenemos geográficamente, ahora estamos apostando algo más por Europa, no quiere decir que no tengamos también valores americanos, pero algo más por Europa y desde luego por Asia y emergentes. Ahí incluimos también Latinoamérica, luego hablaré algo de materias primas y no solamente materias primas, también otros valores que no son materias primas. Creemos que todo lo que se está de alguna manera cocinando en el mundo post-COVID puede ser muy interesante para emergentes, sobre todo por el crecimiento de Asia, y eso conecta mucho con el área andina y, por supuesto, con Colombia y también con Chile y Perú, por todo lo que es en los mercados de exportación hacia China y hacia Asia en general, ¿no? Somos, por tanto, positivos con Europa emergentes. También no descartamos lo que ocurre que en el mundo americano no estamos yendo tanto a índices, sino más bien a valores concretos. Luego hablaré de alguno brevemente, ¿no? Bueno, en divisas pensamos que el euro dólar se va a mover en ese rango 1,10, 1,30, tendiendo en algunos momentos más hacia el rango alto, el 1,25, 1,30, pero no creemos que se vaya de ahí. Incluso el 1,25 puede ser un límite, porque es lo que deja cómodos a ambos lados del Atlántico, ¿no? Y en el mundo en general, ¿no? Y no vemos realmente un riesgo de que haya ese desplome del dólar que algunos anticipan, pero sí una cierta depreciación o deterioro en la medida que esos programas de estímulo, como he dicho antes, de la Fed y el gobierno americano son 5 veces superiores a los de la época de Lehman, ¿no? Por tanto, muchos dólares en el mercado, cierta depreciación del dólar casi inevitable. Y somos positivos con materias primas, ¿no? Básicamente, de nuevo, por crecimiento en Asia-China. Realmente China ha sido la única economía del mundo que ha crecido el año pasado, un 2,4%, el último trimestre ya en el 6,3%, y va a retomar rápidamente esa. Ahí sí que va a haber V, ¿no? Pero realmente, y todo lo que es el foco de radiación de China, todo lo que es Asia en general, ¿no? Incluido Japón, en cierto modo, hemos visto como el Nikkei ha superado los 30.000, ¿no? Y ahí estamos positivos, por tanto, en materias primas, ¿no? Bueno, somos más favorables al equity que a los bonos, porque el equity es donde uno puede capturar ese crecimiento futuro, en las acciones, ¿no? Bueno, pero los bonos corporativos también, sabemos que hay muchas carteras, las de compañías de seguros, las de algunas mutualidades, las de algunos fondos de pensiones o de inversión, las de los propios bancos, como el banco, que estamos obligados, entre comillas, a tener una parte de la cartera importante en renta fija, y ahí nos fijamos más en corporativa y emergentes, ¿no? Nos ha ido muy bien la inversión en bonos emergentes, ya lo cité cuando estuve, incluido el bono del Tesoro colombiano, y bueno, ya estamos en emergentes y seguimos ahí, ¿no? Y bueno, y luego en equity, ¿no? Bien, calidad, como he dicho antes, entendiendo por tal aquellas compañías pues que tengan buenos equipos gestores, no muy endeudadas, pese a que la deuda hoy en día es muy barata, no nos gusta el endeudamiento, creemos que crea muchas limitaciones y problemas a futuro, con buen roce, con buen retorno sobre el capital empleado y que tengan, puede ser, barreras de entrada. Vamos a hablar un poco de algunas de estas compañías, ¿no? Bueno, un último apunte sobre mercados en general, ¿no? Una dificultad adicional para gestionar estos mercados, y este es el índice VIX, el índice de volatilidad del año 2005 al año 2020. Y aquí vemos largos periodos de tranquilidad, ahí ven a ustedes un larguísimo periodo de mucha tranquilidad, pero de repente, digamos, tormentas de volatilidad. De repente el mercado se dispara la volatilidad y parece como que el mundo se hunde. Pasó en el 2008, pasó en menor medida, pero en algo medida también en el 2011, ha vuelto a pasar recurrentemente el 2015, el 2019, y aquí tenemos lo que pasó en marzo, de nuevo la volatilidad a 80. Es decir, es muy difícil gestionar estos mercados, pero hay que hacerlo, ¿no? Bueno, y decíamos antes, para hacerlo es bueno tener un poco ese enfoque temático. El enfoque temático de megatendencias no es más que invertir con un enfoque de inversión productiva. Y nosotros en Renta 4 Banco y en Renta 4 Global, y si queremos estar en Colombia con nuestro socio Global Education, es para aportar inversión productiva. Creemos mucho que la inversión productiva es la única que genera retorno, digamos, sostenible en el tiempo. Y
Bueno, una forma de ver las carteras temáticas. Nosotros estamos poniendo ahora en Colombia la plataforma online, la plataforma de inversiones online, y ahí tienen muchas herramientas, ¿no? Yo les invito a que la utilicen a través de, no tanto en este caso de la fiduciaria, sino que tienen que hacerlo vía la oficina de representación del banco, que está en la misma sede que la fiduciaria. Pero ahí tenemos, por ejemplo, las que hemos llamado carteras millennials, que cogen temas de tendencias de futuro, como pueda ser la nube. La nube tiene un desarrollo, es una de las megatendencias clarísimas de futuro, con un crecimiento todavía enorme. O la ciberseguridad, o el coche autónomo, o el mundo blockchain, etcétera. Podemos ir también a tendencias más geográficas, podemos ir a Europa, a Estados Unidos, o a tendencias o a trends más conservadores, carteras de dividendo con dividendo sostenible. Bueno, son formas de enfocar la inversión temática, pero siempre viendo a fundamentales, ¿no? Aquí podríamos fijarnos en lo que hacen los demás, ahora que estamos en el mundo del Me Too, ¿no? Bueno, ¿qué está haciendo los demás? ¿Cuáles son las carteras más contratadas a one click? Bueno, pues ahí también las ponemos para que si alguien quiere seguir lo que está haciendo el mercado en general, pues pueda hacerlo, ¿no? Bueno, son temáticas que han dado mucho beneficio, no voy a detenerme, y muy interesantes, ¿no? Yo les invito a asomarse a esa plataforma de inversión y hacerlo, ¿no? Voy a hablar de algunas compañías que un poco concretan estas ideas anteriores. Por ejemplo, Philips. Philips, la compañía europea, holandesa, se ha reinventado. Ya no es una compañía de luces, de iluminación, como era antes. Las luces las escindió en una compañía que se llamó Philips Lighting y ahora se llama Signify. Y ahora es una compañía centrada esencialmente en Meditech, en lo que es todo lo que es dedicado a imágenes médicas y, por tanto, en esa parte de salud personal, y ostenta una posición realmente única para beneficiarse, vía imágenes médicas, de la digitalización de la atención médica. Es un ejemplo. Está cara, pero como antes he dicho, no nos fijamos tanto en el precio, sino en calidad. Es verdad que está cara y nos gustaría cogerla más barata, pero nos fijamos en calidad. Essilor Luxótica, lo mismo, conecta con todo lo que es otra megatendencia, consumo emergente, también longevidad, que es otra megatendencia, todo el tema de óptica y además con todo el tema también como he dicho, del consumo emergente a través de marcas espectaculares como Ray-Ban, Persol, Oakley, etcétera. Bueno, es otra compañía que nos gusta. Otra compañía pues, es de Sanofi, que es de vacunas contra la gripe, no contra el COVID, pero muy interesante, se ha quedado más barata. Podríamos hablar de Capgemini, un player en el mercado digital sin duda importantísimo como consultora. Voy a ir pasando un poco rápido para centrarme en un Delivery Hero, uno de los líderes mundiales en entrega de pedidos de comida online. Esta compañía también es europea, es una compañía de origen sueco, que nos gusta mucho. Podríamos hablar de temas más de salud, otra megatendencia muy importante. Líder mundial Eurofins en sectores de biofarmacéutico, en lo que es concretamente testing medioambiental, agrociencia, genómica, etcétera. Lo digo por concretar un poco, Pernod Ricard nos movería al mundo del consumo emergente, de todo lo que va a ser las economías emergentes consumiendo productos de marca. Bueno, voy a ir pasando un poco, ¿no? Aquí algunas americanas, como es Facebook, por todo lo que le queda de monetización en WhatsApp y en Instagram. Google, lo mismo, Google por la nube, ¿no? Si se fija en el mercado de nube, es una megatendencia enormemente creciente y es una megatendencia en la que hay tres players importantes, que son Amazon, a través de AWS, Microsoft y Alphabet. Alphabet tiene una cuota de menos del 10% frente a una cuota de Amazon del 35%, pero realmente tiene mucha capacidad de crecer, ¿no? Bueno, voy a ir pasando, no quiero extenderme más de los 40 minutos para dar pie. Prosus conectaríamos ya con el mundo asiático, ¿no? Por ejemplo, Prosus la compramos porque tiene Tencent y Tencent es una mezcla de Amazon más Facebook, más Google en el mundo chino. Y por tanto nos da una exposición al mundo chino, también en videojuegos, en un mundo muy amplio y muy importante, ¿no? También Alibaba. Alibaba nos ha interesado especialmente recientemente porque además tuvo una enorme caída después de los problemas que tuvo Jack Ma a raíz del discurso que hizo el 24 de noviembre en el Shanghai Finance Summit y realmente tuvo una caída muy importante, pero Alibaba también es un player espectacular en el mundo chino, de online y de todo lo que es relacionado
también incluso con finanzas online, ¿no? Nos interesa mucho, bueno, hay otras redes sociales como el Bilibili, en fin, podríamos hablar de muchos temas, ¿no? Mundo pues ya emergente latinoamericano, estamos muy posicionados en Sura, el grupo de inversiones sudamericana, colombiana, estamos también en Neoenergía, compañía brasileña, conecta con otra megatendencia, energías limpias. Hemos hablado antes de megatendencias, aquí están viendo ya ejemplos muy concretos. Esta es la filial de Iberdrola en Brasil, que conecta con energías limpias y, por tanto, con un mundo de un desarrollo espectacular. Podría ocurrir que a corto plazo hubiera algo de burbuja en algunas compañías, no en esta, como están viendo ahí, la energía no está en este momento cara, estuvo mucho más cara aquí. Es decir, esta compañía nos encanta a nuestros gestores. Voy a hablar también de otra compañía, en este caso peruana, como es Volcan, que nos da exposición muy diversificada al mundo de la minería, muy diversificada. Una compañía que tampoco está cara. Cuando hablábamos de ella a principios de año, a fin del año pasado, estaba todavía más barata, ha tenido un tirón muy fuerte, pero es una compañía que nos sigue pareciendo muy interesante. Y luego también podríamos ir a megatendencias vía fondos de inversión o ETFs, y ya con esto pues sí que voy terminando, ¿no? Y ahí les invito también de nuevo a que en la plataforma de inversión que ya ponemos en marcha también en Colombia, pues puedan ustedes ver nuestra plataforma de fondos Fondotop, con más de 5.000 fondos de inversión, nuestro, de Renta 4 Gestora y también de otras gestoras internacionales, de muchas gestoras internacionales, y que vean también ETF Top, donde pueden ver ese instrumento magnífico que son los ETFs para poder invertir temáticamente, ¿no? Y ahí, por darles algún ejemplo, bueno, de fondos nuestros, el Megatendencias Tecnología, fantástico, el Ariema, el otro día lo sacaban aquí en prensa española, bueno, diciendo que Renta 4 se había adelantado nada más y nada menos que a Bill Gates y a Jeff Bezos. Es verdad que ha sido el primer fondo a nivel mundial focalizado en hidrógeno verde. El primero es el Megatendencias Hidrógeno Ariema, de Renta 4. Bueno, salud, podríamos ir a otras gestoras, como es, si quieren exposición, por ejemplo, a otra megatendencia, consumo chino, el Fidelity Funds China Consumer. Si queremos ir a combinar una serie de megatendencias de consumo, tendríamos el Robeco Global, que nos gusta mucho también. Bueno, tecnología, el fondo BlackRock, BSG o el Technology. En fin, son ejemplos que aquí, por ejemplo, el cambio climático, el error del cambio climático, son ejemplos todo de lo que son, cómo invertir en activos con ese enfoque temático de megatendencias, conectando con crecimiento largo de la economía, con inversión productiva, con inversión que realmente contribuya a la mejora de la economía, a la mejora de la vida de la gente y a través de eso a un mayor retorno para el inversor. A nivel ya geográfico, pues nuestro Renta 4 Latinoamérica, que va fenomenal, y bueno, ya en Europa sería la Europa, en fin, ahí podríamos hablar de otros fondos, ¿no? Bueno, no quiero extenderme más, ¿no? He tratado de dar una visión primero general y luego concretarla en activos concretos, con esa idea de megatendencias, con esa idea de inversión constructiva, que, como antes decía, es por lo que estamos en España, por lo que estamos en Luxemburgo, por lo que estamos en Colombia y en Chile y Perú, porque creemos que la inversión es la mayor palanca de desarrollo junto con la educación de la sociedad y, por tanto, queremos contribuir a ese desarrollo y por eso estamos, y esa es la razón de ser de Renta 4 Banco, de Renta 4 Global Fiduciaria y también de nuestro socio Global Education en Colombia. Bueno, yo con esto termino y me someto encantado a responder a este coloquio, a las preguntas que tengan. Sí. Señor Juan Carlos Ureta, muchísimas gracias por este gran conversatorio. Realmente es una visión importante para todos los colombianos y para todas las personas que nos están oyendo. Quiero contarle que en este momento estamos más de 200 personas escuchando esta gran charla que usted nos ha dado y que recogería antes de decir la palabra una frase que me encantó, donde dice que la inversión es la mayor palanca del desarrollo para la sociedad. Y eso es así. La educación y la inversión es lo que hace que las sociedades crezcan y puedan estar en funcionamiento de una forma muy, muy bien. Bueno, tenemos varias preguntas. La primera que le quiero hacer, que nos hacen es, ¿cómo puedo hacer para invertir en los activos que usted nos ha comentado?
Bueno, pues ya lo puede hacer también en Colombia cualquier persona o cualquier empresa o institución desde $12.000. Hemos puesto ese mínimo porque nos parecía que era importante también poner un mínimo, pero con ese mínimo, que realmente es muy pequeño y da acceso prácticamente a cualquier persona, a cualquier ahorrador, cualquiera puede invertir a través de nuestra fiduciaria allí. Realmente desde diciembre del año 2020 nuestra fiduciaria en Colombia ejerce ya como oficina de representación de Renta 4 Banco en España, que es, digamos, la plataforma de inversión online es de Renta 4 Banco, pero ya la fiduciaria, como digo, Renta 4 Global Fiduciaria, ya como oficina de representación en Colombia, ya la pone en funcionamiento, y yendo a esa página, a nuestra propia página web de Renta 4 Global, a www.renta4global.com, pues ya se conecta con esa plataforma y directamente abriendo una cuenta en el banco, tiene que ser cuenta en el banco para operar en esa plataforma. La fiduciaria tiene capacidad legal para que un cliente suyo opere sin que tenga cuenta abierta en el banco, abriendo una cuenta en el banco, lo cual, bueno, pues puede ser en el momento inicial algo pesado por la normativa que hay, que nos impone cierta pesadez en la apertura, pero luego ya tranquilamente pues puede operar con gran facilidad en cualquier tipo de activo de los que he citado, en acciones, en renta fija, en fondos de inversión, en fondos de capital riesgo, incluso de capital privado, en derivados, en una amplísima gama de productos de inversión, y además también puede tener herramientas, como he dicho antes, muy importantes, como es Fondo Top o ETF Top. Eh, bueno, tendríamos una segunda pregunta que de hecho ya pues la contestó ahí, pero la hago. Dice, ¿existe un mínimo para abrir una cuenta en Renta 4 Banco desde Colombia? Lo escuché que 12.000 euros, pero si lo quiere ampliar sería buenísimo. Bueno, sí, existe un mínimo, son $12.000, pero es un mínimo mucho menor que el de otras entidades similares que operan en la región, ¿no? Y hemos querido dar acceso y popularizar mucho digamos, el acceso a cualquier ahorrador, a cualquier inversor a esta plataforma, ¿no? Y realmente ese mínimo, como digo, son $12.000, pero como digo, la plataforma es muy inclusiva porque realmente prácticamente es una cantidad al alcance de cualquier ahorrador, ¿no? Sí. Y la tercera pregunta que tenemos dice lo siguiente. Recientemente se está hablando mucho de las posibles consecuencias inflacionistas del plan de estímulo fiscal planeada por John Biden. De crear problemas inflacionistas, ¿cómo piensa que esto podría impactar en la región? Perdón, porque ahora se me ha ido. Repito, Sí, sí. recientemente se está hablando mucho de las posibles consecuencias inflacionistas del plan de estímulo fiscal planeado por John Biden. De crear problemas inflacionistas, ¿cómo piensa que esto podría impactar en la región? En la región. Bueno, primero vamos a hablar un poco quizá de los mercados, ¿no? En los mercados el impacto puede ser enorme porque realmente el arco de bóveda, toda la clave de los mercados hoy en día descansa en esa situación de tipos cero estructurales en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Y en Japón, por supuesto, ¿no? Y realmente, si llega una inflación fuerte, una inflación que inquieta a los bancos centrales y les haga subir, aunque sea un poquito los tipos, eso va a tener un impacto muy grande, ¿no? Yo creo que es un impacto mayor en los mercados financieros que en la economía real, pero en los mercados financieros sí, porque los activos financieros, como he dicho antes, se han valorado casi para un mundo perfecto, un mundo con tipo de interés cero y además con crecimiento, ¿no? Y además en inflación, ¿no? Entonces yo creo que eso efectivamente podría impactar de forma, yo diría que muy notable en los mercados, ¿no? Financieros, y sobre todo el americano, el europeo, esencialmente, ¿no? En la región, bueno, yo creo que en la región no tanto. Las economías de la región andina son economías mucho más basadas en economía real, unas economías que tienen un componente importante en los recursos básicos, evidentemente, también la agricultura y la minería, que tiene un componente, en el caso de Colombia, petróleo, gas, que tiene un componente también muy importante en la propia creación de clase media y desarrollo del propio país en consumo. Y yo realmente no creo que esa inflación, en el caso americano, en el caso europeo, hay que tener en cuenta que partimos de inflaciones muy bajitas aquí en Europa, prácticamente cero en los últimos años, ¿no?
pues realmente vaya a impactar en la región de forma importante. Yo no lo veo veo un riesgo mayor para los mercados financieros y también para quizá la economía americana y la economía europea, pero más mercados financieros que economía real. Yo no creo que impactase demasiado en la economía real eh, y, como digo, más en los mercados financieros. No veo un gran riesgo en la región si la subida de inflación es una subida realmente moderada, lo que sería en Estados Unidos un 2,5, un 3, y lo que sería en Europa un nivel de un 2%, un 2,5. Si ya hablamos de hiperinflación, todo se desordena y eso ya son palabras mayores, ¿no? Bueno, otra pregunta es, ¿cómo les ha impactado la pandemia a su negocio en Colombia y al banco en España? Bueno, las cifras del banco son públicas, se han publicado, hemos tenido un buen año 2020. Nosotros, tanto en el banco como todavía con más razón en Colombia, somos una entidad que no somos sistémica en el sentido de tener una cuota de mercado como de un 20 o un 25%, por decirlo así, y por tanto que nos haga sistémico. Es decir, nosotros ganamos cuota de mercado y eso nos hace crecer y eso no depende tanto de que la economía esté bien o mal. No estamos tan vinculados a la macro como pueda ser pues entidades bancarias que tienen una cuota de mercado en sus economías del 25 o el 30% y lógicamente no se pueden sustraer a ese impacto macro. Nosotros hemos ido muy bien, tanto en el banco, son cifras públicas, hemos tenido un crecimiento importantísimo de los activos de clientes, hemos ganado más que el año pasado, sigue siendo así afortunadamente en este inicio del año 2021 y yo creo que ese entorno de tipos de interés cero y ese entorno que he dicho antes, que el ahorrador le tiene que invertir para tener un retorno en sus ahorros, pues a nosotros nos favorece mucho porque estamos en el mundo de la inversión. Renta 4 Banco es un banco especializado en la inversión y en Colombia nuestra fiduciaria la hemos definido voluntariamente como una fiduciaria muy orientada al mundo de la inversión. Y por tanto, eso nos favorece el hecho de que la inversión vaya a más, ¿no? Y estamos teniendo un crecimiento muy bueno, tanto en Colombia, en Chile, pero también, y aquí en España, desde luego, muy bueno, y como digo, pues así lo denotan las cifras publicadas, ¿no? Señor Juan Carlos, sigue otra pregunta también muy importante que dice que aunque en parte ella ya nos lo ha comentado, ¿en qué mercados piensa que existen mayores oportunidades para invertir? ¿Y mediante qué vehículos nos recomendaría canalizar estas inversiones? Fenomenal. Bueno, antes, por abundar un poco en lo anterior, solamente decir, por dar alguna cifra, que el año pasado nosotros ya en activos de clientes hemos sobrepasado los 25.000 millones de dólares, que es una cifra, 23.000 de euros, casi incluso los 27.000 millones de dólares, que es una cifra que supera ya la de algunos bancos españoles generalistas, ¿no? Y bueno, por dar algún dato cuantitativo en el sentido del crecimiento que hemos tenido el año pasado, ¿no? Que además lo agradecemos mucho porque los activos es la variable principal para nosotros en la medida en que denota una creciente confianza de los ahorradores inversores en la entidad, en Renta 4 Global Fiduciaria en Colombia y en Renta 4 Banco en España, ¿no? Bueno, volvamos a la pregunta, era ¿qué mercados tienen mayores oportunidades para invertir y cómo canalizar esas inversiones? Bueno, lo he dicho un poco antes, ¿no? Yo creo que por zonas geográficas, Asia y emergentes en general nos gustan mucho, Europa también. Y bueno, no es que no tengamos nada en Estados Unidos, pero sí que somos ahí más selectivos por la enorme subida que ha tenido ya el mercado, ¿no? Y algunos valores quizás estando en niveles pues bueno, de sobrevaloración o de burbuja. Realmente, esos son por zonas geográficas. Por temáticas, yo diría que todo lo que conecte con temáticas como salud, longevidad, consumo ordinario, por decir así, el consumo emergente también. Todo lo que conecte, evidentemente, con tecnología, digitalización, que no son solo empresas directamente tecnológicas, también son empresas que están alrededor, ¿no? Puede haber incluso empresas inmobiliarias pues, especializadas en todo lo que es la logística, ¿no? Etcétera, ¿no? Quiere decir que todo eso nos parece que es muy interesante y son megatendencias. Y hay, como he dicho antes, ¿cómo invertir? Pues yo invito a todo inversor a sumarse a esa plataforma o a nuestra propia fiduciaria oficina de Renta 4 Global,
a poder asomarse a través de Renta 4 Global en esa plataforma de inversión y a través de la oficina de orientación, pues poder invertir, porque ahí tiene muchas herramientas que le van a ser muy útiles, ¿no? Como he dicho antes, FOMOTOP, ETF Top, carteras temáticas, carteras millennial, carteras de otras temáticas, que yo creo que ayudan mucho en ese mundo que a veces puede parecer complejo, que luego igual no lo es tanto, igual lo complicamos mucho nosotros mismos, que es el mundo de la inversión. Hay que estar, eso sí, hay que estar mentalizado con que puede venir volatilidad. Como he dicho antes, vivimos en un mundo de largos periodos de calma y explosiones de volatilidad, y eso pues hay que estar mentalizado, y es verdad que eso a veces no es grato, ¿no? Porque bueno, llega el momento de volatilidad y parece que el mundo se hunde, ¿no? Pero hay a veces son momentos hasta más interesantes para ir haciendo esa cartera de inversión a largo plazo. Yo también recomiendo a todo el mundo que se asome a la inversión hacerlo de forma tranquila. Nosotros en Renta 4 tenemos una especie de lema que es el slow finance, ¿no? Lo mismo que hay el slow food, ¿no? Un poco el comer con tranquilidad o el acercarse a la nutrición no con la fast food, ¿no? Sino con el slow food, pues un poco el slow finance, ¿no? Un poco el asomarse al mundo de la inversión con tranquilidad. Yo diría a cualquiera que empiece a invertir que lo haga con tranquilidad, que no se deje llevar por esas cosas tan especulativas, que no tenemos nada en contra de la especulación, pero quiero decir, a un inversor Nobel realmente le recomendamos básicamente ir poco a poco, ir haciendo colchón, ir haciendo confort con el mundo de la inversión y ir haciendo su cartera de inversión a lo largo del tiempo. Bueno, tenemos otras preguntas. Escogimos dos más porque realmente el tiempo pues se acaba y bueno, esta Por es mi la lado no hay problema de tiempo, Mónica. Si hay que Ok, prolongar algo más, yo entonces estoy disponible. sigo diciendo todas las preguntas porque realmente pues hay bastantes. Hay una que dice, ¿qué opinión tienes sobre el cambio del discurso de los gobiernos y del sistema financiero sobre los criptoactivos de ilegalidad a la legalidad? No sé si entiendo bien la pregunta. El cambio de discurso de los gobiernos sobre los criptoactivos, ¿no? Sobre el de gobiernos y del sistema financiero sobre los Vale, sí. criptoactivos Bueno, de sí, los ilegalidad cambios a que ha legalidad. habido, sí, me imagino que se refiere a los cambios, pues como el que ha tenido algunas entidades financieras importantes, como JP Morgan u otras, de repente decir, aceptamos los criptoactivos, ¿no? Bueno, ahí hay como dos temas, ¿no? No sé si se me oye bien, porque ahora he dejado de ver a Mónica. ¿Se me escucha bien? Le escucho perfecto. Sí, Ya me está vale. viendo, se me escucha perfecto, pero que Vale, siga. bueno, no, lo que quería decir, bueno, primero, el mundo de los criptoactivos ha ido evolucionando, es decir, hace 5 o 6 años era un poco, por decirlo así, el salvaje oeste, ¿no? Ha habido muchos escándalos en criptoactivos, gente que ha perdido todo su dinero con el problema de que además cuando pierdes tu cuenta o alguien ha hackeado tu cuenta en criptoactivos es que no lo puedes recuperar. Si alguien hackea tu cuenta bancaria, pues hombre, normalmente lo recuperas, ¿no? Pones una denuncia y hay un tracking, se puede seguir dónde ha ido ese dinero, lo recuperas, ¿no? Pero en el mundo de criptoactivos no. Como digo, el mundo de los criptoactivos era el salvaje oeste. Ahora empieza a haber plataformas con cierta seguridad, ¿no? Nosotros mismos, por cierto, en la plataforma que antes he comentado, uno puede invertir en criptoactivos vía un ETF que es el Grayscale ETF, Grayscale Bitcoin ETF. Quiero decir, empieza a haber plataformas y estructuras o instrumentos que dan cierta seguridad, yo diría que bastante seguridad de lo que es la contratación, ¿no? Por tanto, en ese sentido, yo creo que hoy uno puede invertir en plataformas más seguras y, por tanto, con mayor confort. En segundo lugar está el precio de los criptoactivos y lo que está pasando con ellos, la volatilidad. Ahí sí que la volatilidad es máxima y vemos subidas, caídas de un 10, un 20, hasta un 30%, a veces en cuestión de días, de horas o de minutos, ¿no? Y realmente yo creo que invertir en ese tipo de activos pues no es recomendable para cualquiera. Es decir, como digo, nosotros creemos mucho en la inversión, digamos, más tranquila, más a lo largo del tiempo, pero no es para cualquiera, es para alguien que quiera realmente invertir o a muy largo plazo y no le importe la volatilidad a corto, o que quiera un poco especular y hacer trading, ¿no? Entonces, esa volatilidad, pues el inversor que quiere invertir tiene que saberla. Yo creo que también ahí, eh, hay un factor que tenemos que avisar. Y en tercer lugar, un poco está el tema de la regulación, ¿no? Lo que están diciendo los gobiernos es, bueno, vamos a regular los criptoactivos, ¿no? Vamos a regular los activos digitales,
Porque hoy en día hablamos de las criptomonedas, pero el día de mañana podemos hablar de tokens en cualquier otro activo. Es más, nosotros, por ejemplo, en Renta 4 tenemos un desarrollo experimental, pero en marcha y gastándonos bastante dinero cada año para generar una plataforma digamos, en tecnología blockchain. Lo hacemos también en conexión con la bolsa española y con algunas otras plataformas como es Allfunds, porque creemos que puede ser un tema de mucho futuro. Entonces, lo que están diciendo los gobiernos es, bueno, vamos a regular todo lo que es el mundo de los criptoactivos, no solo criptomonedas, sino cualquier otro criptoactivo, para que sea un mundo regulado y se pueda operar en él con cierta seguridad regulatoria también, ¿no? Y eso es lo que yo creo que ha ido moviendo un poco a ese cambio, ¿no? Yo creo que el cambio ha sido, hace años no había seguridad ni tecnológica, de que no hubiera un hackeo y te quedase sin nada, ni en las plataformas de contratación, ni tampoco en la normativa, y ahora empieza a haber ya una mayor seguridad. Yo creo que la habrá más a medida que se vayan convirtiendo esos mercados, que como digo antes era un poco el salvaje oeste, se vayan convirtiendo un poco en mercados más regulados, más transparentes, más seguros, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta, señor Juan Carlos, y es la siguiente. Dada la tendencia hacia el medio ambiente, ¿tendríamos en América del Sur un gran potencial de desarrollo con esas industrias? ¿Y sería posible combinar esto con bonos de carbono? Tendencias en medio ambiente. Sí. Bueno, supongo que sí. Yo, sinceramente, no soy un experto en bonos de carbono. Ahora mismo lo que está, no sé, el concepto de bonos de carbono quiero pensar que se refiere a los llamados, a lo que aquí se llaman los green bonds, ¿no? Los bonos verdes, bonos que son para emisiones, para inversiones, digamos, friendly, amigables con el medio ambiente o para usos que vayan a mejorar el medio ambiente, ¿no? Nosotros estamos participando en emisiones de ese tipo y yo creo que, desde luego, que los bonos, los green bonds, los bonos medioambientales o como quieras llamar, sí que evidentemente son una forma de invertir también temáticamente, sin ninguna duda, ¿no? El problema que yo ahora estoy viendo en los green bonds, no soy un experto y por tanto no quiero hablar mucho de ello, pero sí que estoy viendo que a veces los tipos de interés que dan los bonos verdes son muy, muy, muy bajos y a veces no compensan los riesgos y son muy bajos porque son green, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que el mercado se normalice un poco más para invertir en ellos, ¿no? Pero de luego es una vía de invertir temáticamente. Bueno, señor Juan Carlos, muchísimas gracias en nombre de APD, en nombre de todas estas personas que estuvieron pendientes de su conversatorio. Damos las gracias, gracias por las preguntas, por responder estas preguntas. Realmente nos deja muy claro y nos anima a que sigamos invirtiendo y es una muy buena posibilidad invertir en Renta 4, digo yo, y invertir en países en Europa que realmente nos va a dar una seguridad en lo que vamos a tener. Ahora, antes de cerrar, yo quiero presentar al señor Joan Gili. Él va a ser el cierre de este evento. Él es el presidente de Renta 4 Global Fiduciaria aquí en Bogotá, él es administrador de empresas, experto en gestión patrimonial, en macroeconomía y mercados financieros. Tiene una amplia trayectoria en el mercado financiero y bursátil y en especial en Renta 4. Entonces, vamos con el señor Joan Gili. Muchísimas gracias y a ustedes todos mil y mil gracias. Muchas gracias, Mónica. Primero de todo, me gustaría darle las gracias a Juan Carlos por su excelente presentación. Esperemos que en la próxima ocasión nos podamos ver todos en persona y hayamos pasado página ya a esta pandemia. Ojalá ya. También me gustaría agradecerle a Mónica y a todo el equipo de APD por organizar este evento. Realmente APD es un aliado importantísimo para Renta 4, tanto en España como Perú o Colombia. Me gustaría aprovechar la ocasión para invitar a todas aquellas personas que hoy nos están acompañando a que asistan al Investors Day que va a realizar Renta 4 Gestora el próximo 17 y 18 de marzo, en el que trataremos los temas aquí vistos y otros en mayor profundidad. Les haremos llegar una invitación durante los próximos días. Finalmente, me gustaría recordarles que desde Renta 4 Global Fiduciaria en Colombia estamos realizando un importante esfuerzo para acercar el mercado de capitales al mayor espectro de población posible y que desde la oficina de representación de Renta 4 Banco España, que está en manos de la fiduciaria, podemos ayudarles a todas aquellas personas que estén interesadas en invertir en los mercados financieros internacionales.
Para ello, les invitamos a que entren en nuestro portal www.renta4global.com o que se acerquen a nuestra oficina situada en Bogotá en la carrera 9 con 78. Muchísimas gracias. Bueno, damos por terminado este evento. Muchísimas gracias. Tengan un feliz día y será para uno próximo. Muchísimas gracias, señor Juan Carlos. Joan, mil y mil gracias. Siempre para mí es un honor trabajar con ustedes. Estar en APD y poder contar con personas y con empresas como ustedes hacen que mi trabajo sea todavía más exitoso. Mil y mil gracias. Muy buenas noches en España. Buenos días en Colombia, Joan. Y a todos los participantes, mil gracias por estar con nosotros. Hasta un próximo encuentro. Adiós. Un abrazo, Mónica. Chao. Adiós. Gracias.